¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarles, con el placer de siempre, un servidor, Joel Morales Bravo. Esto es Eslabón Informativo a través de Cadenas Radio de Toluca para el mundo entero. Muchas gracias por su preferencia. Hemos estado platicando a lo largo de las últimas semanas con destacados personajes de la política. Hemos entrevistado a diputados locales, federales, presidentes municipales. También hemos estado con algunas de organizaciones de civiles, y también hemos dedicado mucho tiempo a lo que han sido pues todo esto que conlleva a la elección del próximo día 1 de junio. Estamos hablando con muchos para que nos aclaren muchos panoramas de qué es la reforma judicial, cómo está el asunto, y bueno, esto está interesante, y además reiteramos la invitación que siempre le hemos tenido, es que si usted no conoce a los candidatos, métase en la página del INE. Hay un apartado que dice Conóceles, y ahí va a encontrar toda la información a nivel nacional para los candidatos a nivel federal. Pero si usted quiere conocer los candidatos del Estado de México, lo puede hacer en el Instituto Electoral del Estado de México, en la página también Conóceles, y también ahí vendrá todo el currículum, todo lo de la gente que está participando, los diferentes cargos, puestos, distritos, en fin, todo lo que conlleva. Así que se les invita a que tenga un voto informado para que pueda ir a acudir a emitir su sufragio el próximo 1 de junio. Y el día de hoy nos da mucho gusto recibir a una destacada toluqueña. Ella estudió la licenciatura y realizó su maestría en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tuvo mención honorífica en ambos grados académicos. Toda una eminencia, por lo que vemos. Posgrado de especialización de la Universidad de Castilla-La Mancha, allá en España. Especialidad en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la especialidad en Derecho de Amparo por la Universidad Autónoma del Estado de México. Defensora pública adscrita a los juzgados civiles y familiares en Toluca, así como la Dirección de Amparos del Instituto de la Defensoría Política del Estado de México. 16 años de experiencia en materia electoral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se ha desempeñado como profesional operativa, secretaria auxiliar y secretaria de estudios y cuenta de salas regionales Toluca, Jalapa y sala especializada. Coordinadora jurídica del Instituto Electoral en Querétaro, coordinadora de ponencia en el Tribunal Electoral del Estado de México, ponente en diversos seminarios, conferencias y cursos en materia electoral. Claro, recuerden que el conocimiento, si no se comparte, no sirve de nada, y qué bueno que sea así. Docente en la maestría de Justicia Electoral en el Instituto de Investigadores, Profesionalización y Capacitación en el Tribunal Electoral de Hidalgo, y en el Instituto de Profesionalización del Instituto Electoral del Estado de México. Ella es Itzel Sierra Vega, orgullosamente de la ciudad de Toluca. Bienvenida a tu casa. Muchísimas gracias, estimado Joel, buenas noches, y agradezco al auditorio de Cadena Radio y por la invitación que me han formulado para platicar con ustedes, tener una charla muy amena respecto de este proceso que nos debe de interesar a todas y a todos, que es la elección de personas juzgadoras, tanto a nivel federal como acertadamente también lo has mencionado, también en nuestra entidad, en el Estado de México. Y es que sí, como es inédita, obviamente es la primera, hay muchas dudas, hay muchas inquietudes de parte de la población, y bueno, pues saber qué es lo que se va a hacer y todo, ¿no? Pero bueno, vámonos por partes. En primera instancia, orgullosamente de la ciudad de Toluca. Así es, yo soy originaria de Ocoyoacac, que es un municipio del Estado de México. Allí nací en el año de 1980, ya voy a revelar las primaveras. Haga la cuenta. Exactamente. Nací en el seno de una familia muy humilde. Mi mamá, Oralia Vega, mi papá, Martín Sierra Flores. ¿A qué se dedican ellos? Mi papá en principio fue un campesino en Ocoyoacac, y él encabezó un movimiento agrario en el año de 1982 para defender las tierras del ejido de San Martín, Ocoyoacac, que es donde actualmente tienen su casa. Muchas gracias. Y posteriormente mi padre estudia la licenciatura en Derecho para defender a las personas campesinas. En ese momento, a quienes les querían expropiar sus tierras, pues con una causa de utilidad pública entrecomillada, porque era para crear
edificios o viviendas para personas con un alto poder adquisitivo. De esta manera, pues se despojaría de sus terrenos a los campesinos, a los ejidatarios. Mi papá encabeza ese movimiento y eso provoca, hay reacciones por parte tanto de la población como del gobierno del estado, y mi familia tiene una persecución. Pero a pesar de esa persecución y del escaso recurso económico en el que crecimos, pues no fueron impedimentos para que pudiéramos posteriormente estudiar. Mi padre me dijo, la única herencia que te puedo dar es el estudio. Y así pues empecé a estudiar. Toda mi educación fue en escuelas públicas. Estudié en la escuela telesecundaria Ricardo Flores Magón en mi natal Ocoyoacac. Es una escuela pensada y enfocada para personas de escasos recursos y en zonas de un contexto rural. Sí. Así es. Y me decían, oye, pero ¿por qué vas a estudiar en esa escuela si ni validez oficial va a tener? Entonces, eso me motivó a estudiar muchísimo más, a prepararme y también a enfrentar la discriminación en mi propio pueblo para poder estudiar en las escuelas del municipio. Y eso provocó que yo emigrara hacia la ciudad de Toluca, donde posteriormente estudié la escuela preparatoria, licenciado Adolfo López Mateos, la Prepa 1, exactamente, en Jesús Carranza y Venustiano Carranza. Después de allí, nuestra situación económica pues cada vez era más precaria, pero yo recuerdo, y les voy a compartir a ti y a tu auditorio, que mi papá siempre compraba el periódico o revistas. Él era muy afecto a la lectura y fue algo que también me transmitió, y siempre veía en la portada de la revista el escudo de la UNAM. Y yo le decía a mi papá, ¿sabes qué? Yo quiero ir ahí a esa universidad. Y mi papá me dijo, si lo logras, y si te lo propones, lo vas a lograr. Hice el examen de admisión a la UNAM en la carrera de licenciatura en Derecho, que es una de las carreras, como saben, pues más saturadas, más demandada, ¿no? Exacto, con una demanda impresionante. Y la UNAM tiene campus, que es la FES Aragón, la FES Acatlán y el campus Ciudad Universitaria. Entonces imagínate, la licenciatura de Derecho en Ciudad Universitaria, pues era todo un reto. Sí. Entonces me preparé y fue algo muy especial, muy emocionante el hecho de encontrarme en la lista de aprobados y que después se estilaba, no sé si ahora también se haga, que el rector de la universidad nos mandara una carta de aceptación para la universidad personal. Entonces, más o menos, ¿como cuántos hicieron de admisión? ¿Qué estimas? ¿Cómo cuántos pudieron haber hecho en Derecho? Pues la verdad éramos alrededor, sin exagerar, como unos aproximadamente 5,000, si no es que más. ¡Qué barbaridad! ¿Y aceptaron cuántos? ¿300? 500, ¿cuántos? Más o menos seríamos una generación de 300 o 400 personas en Ciudad Universitaria, solo en Ciudad Universitaria. Entonces obviamente pues fue un logro, a pesar de tener trabas o retos. Yo lo tomo como retos en mi infancia, en mi educación inicial, y también este reto de, pues estudiaste en una telesecundaria, quién sabe si vaya a tener validez oficial. Qué cosas. Pero es la vida misma, o sea, la vida nos presenta retos siempre, pero hay que estar preparados para esos retos y hay que enfrentarlos, y si no estás preparado tienes que también enfrentar para ir avanzando, ir sobreviviendo, ir creciendo, porque esto es la vida. Así es, y aquí quiero destacar algo muy importante, que hablábamos de que el año anterior hubo una reforma al Poder Judicial, sí, que establece que ahora todas las personas juzgadoras del Poder Judicial, tanto federal como estatal, van a elegir a sus integrantes por voto popular. Y uno de los requisitos, pues, es el promedio. Entonces también aquí hago un llamado al estudiantado de todo nuestro país para que tomen en consideración que las calificaciones importan. Claro. Nos decía, a mí por ejemplo me decían, oye, pero pues ¿de qué te sirve que saques un 10 o de qué te va a servir la mención honorífica, por ejemplo, cuando me titulé, si por eso no te van a pagar más?
Pero ya vemos que ahora, pues por supuesto que importan las calificaciones y no solamente la nota, el obtener cierta calificación, sino que aprendas, que absorbas esos conocimientos. Que se apliquen. Que se apliquen, y justamente el modelo de toda mi educación pública y de la UNAM ha sido un modelo humanista, donde ponemos en el centro de todo a la dignidad humana, a la persona. Y esto lo relaciono porque pues ya en mi ejercicio profesional nunca he visto un expediente. He visto a las personas y la problemática que hay detrás de ellas. A ver, ya estamos bien adelante, oye. Me quedé, ¿tu mami al hogar o trabajaba también? Pues mi mamá trabajó nada más, más bien estudió hasta la secundaria, inició una carrera técnica en secretariado, mecanógrafa, pero no la terminó. Ella se dedicó a las labores del hogar y enfrentó una situación pues particularmente difícil con pues esta persecución política que tuvimos, porque incluso pues mi papá fue encarcelado. Caramba. Y mi mamá se quedó al cuidado. Al frente. ¿Cuántos son hermanos? Somos 3 mujeres. Qué barbaridad, 3 mujeres. 3 mujeres. Entonces quedaron 4 mujeres en la casa. Sí, 3 mujeres y un hombre. Éramos de edades muy pequeños, pero conforme fuimos creciendo, fuimos resintiendo los estragos. ¿Tú eres la mayor? Así es, yo soy la mayor de las 2 mujeres. Vaya ejemplo que les pusiste a tus hermanos, así, la vara altísima. Si no tienen mención honorífica, si no esto, no la hacen. Pues mis hermanas y mi hermano, modestia aparte, les hago un reconocimiento, son mujeres muy inteligentes. Mi hermana es licenciada en optometría. ¿Qué es eso? Oralia. Ella se dedica al estudio de los ojos, elabora la graduación de los lentes, previene algunas enfermedades, también egresada de la UNAM. Mi otra hermana es ingeniera agrónoma, egresada de la Universidad Autónoma de nuestro querido Estado de México. Para darle seguimiento a las cosas de tu papá. Exactamente. ¿Sí? Y pues mi hermano, él no terminó una educación universitaria, pero pues me queda claro que es un hombre muy inteligente y que en este proceso, en esta candidatura, yo no pudiera dar un paso, no pudiera estar también en la boleta sin el apoyo de mi familia, de mi madre. Mi padre falleció hace 4 años con motivo de la pandemia del COVID, sí. Pero mi madre es una mujer con mucha fortaleza, y que nos ha impulsado a seguir adelante, y tanto de mi madre como de mi padre he aprendido el feminismo. Nadie como ellos para enseñarnos a respetarnos a nosotras y a empoderarnos, a que las mujeres podemos salir adelante. Muy bien, ¿y en qué terminó el asunto? A final de cuentas estudió leyes tu papá, terminó, siguió defendiendo y sí logró que no se hicieran, no se urbanizara esa parte. Así es, que no se llevara a cabo la expropiación, y él siguió defendiendo a las personas de nuestra comunidad. Ocoyoacac pues no es un municipio con un alto valor adquisitivo, en general la población, y él se dedicó a ser pues abogado de las personas de la comunidad. Eso me enseñó también el trato con las personas y conocer de primera mano las necesidades y las carencias, y también pues los obstáculos que tenemos las personas para poder acceder a la justicia. Y eso me dejó marcada para más adelante poder enfocarlo en mi trabajo jurisdiccional día con día. Pues sí, fue un momento que definió tu vida, tanto estudiantil como tu vida personal, a qué te ibas a dedicar, porque básicamente por lo que me estás refiriendo, desde muy pequeña, pues notaste la importancia del defender a la gente, de que la justicia se dé. Entonces, y bueno, pues lo fuiste vislumbrando y lo viste en carne propia con tu papá, y en ese destierro de persecución que tuvieron. ¿Cuánto fue? ¿Mucho tiempo? No fue mucho tiempo, sin embargo, yo todavía lo recuerdo, iba en la telesecundaria y aún seguían pues a través de insultos, o de que caminabas por la calle y te decían, no sé, expresiones como
que recibió dinero mi padre para que no se vendieran los terrenos, etcétera. Y sí, fueron actos de intimidación, de discriminación, pero salimos adelante, somos una familia fortaleza. Muy fuerte. Y siguen viviendo ahí con la frente en alto. Totalmente. Pues obviamente no hubo, pero bueno, te marca y entonces ya no había vuelta de hoja, tú ya estabas definida que querías estudiar Derecho y que querías en un segundo hacerlo en la máxima casa de estudios del país, el UNAM, nada sencillo, nada fácil y bueno, lo lograste. Ya estando ahí, ¿sí te la creías? Decías, bueno, imagínate personajes de todo el país, porque obviamente gente como tú, así de otras comunidades, de otros estados, pues también quieren estar en el UNAM, ¿no? Y ¿cómo fue el panorama? Llegas a ese mundo diferente, a una ciudad, obviamente, la más poblada de todo el país. Debe ser un cambio radical, ¿no? De venir de una zona rural, aunque tuviste un antecedente aquí en Toluca, pero de repente enfrentarte a ese mundo, ¿no? Sí, por supuesto. Yo al principio, como dices, no me la creía, pero ya cuando estuve en las aulas, cuando pude ver la arquitectura, los murales de Diego Rivera, dije, sí estás aquí. Tu sueño se hizo realidad. Y sobre todo, poder convivir con todas las personas es una universidad. Hay mucho criterio. A veces tenemos una visión muy local, muy encasillada, pero cuando vas a la universidad, tu mente se abre. Claro. Tienes otro panorama. Y aquí también tengo que agradecer a mis maestros y maestras en la UNAM, y quiero destacar particularmente al doctor Ernesto Gutiérrez y González. Él fue mi maestro en la universidad y me dio todo, digamos, la columna vertebral del derecho, el derecho civil y el derecho procesal. Todos esa, yo le llamo la columna vertebral del derecho porque a partir de ahí podemos estudiar cualquier especialidad, ¿no? Mercantil, laboral, del trabajo, penal, etcétera. Y él siempre nos decía, él tenía una manera muy particular de enseñar, tenía sus personajes, a la abogada Toñoñoña y a otro abogado Tlachique y Yacocote. Él siempre rescataba nuestras raíces nacionales, pero también nos decía, ustedes tienen la posibilidad de llegar a cargos altos para impartir justicia, con la educación que se les da en la UNAM. Pero si ustedes no estudian, si ustedes no se preparan y si no tienen carrera judicial, es corrupción si llegas a un cargo sin estar preparado. Claro. En el cargo no se aprende, en el cargo se va a desempeñar y se ejecuta efectivamente lo que ya aprendiste en la universidad. Ignacio Burgoa Orihuela también fue otro de mis maestros. Oye, qué maravilla, el hecho, eso, ¿no? De que te llegabas, te sentabas y tu maestro va a ser tal personaje que hoy en día es, pues, un alto funcionario, y te daba clases, y decías, qué maravilla, ¿no? Así es, Alfredito Sánchez Alvarado, bueno, le decimos así con cariño, un maestro laboralista también, muy enfocado con las causas de las personas trabajadoras. Se dedicaba a defender a las personas que habían sido despedidas injustamente o que tenían problemas laborales, pero él era un hombre muy reconocido en la UNAM, le decíamos vacas sagradas en la universidad. Los también intocables. Con Su palabra es la ley, ¿no? Así es, con don Cipriano Gómez Lara, por algunos que en este momento me estoy acordando de mis maestros y que dejaron grandes aportaciones en mi persona y desde luego también influyeron en esta visión humanista de nunca maltratar a las personas a las que vamos a juzgar y tener siempre vocación de servicio, porque la justicia, decía don Ernesto Gutiérrez y González, no es una función pública, cualquiera. La impartición de justicia es un servicio y como tal se debe de dar con calidad hacia las personas a quienes vas a juzgar. Muy bien, entonces llegas allá y también había que buscar dónde vivir, ¿no? ¿Y qué hiciste? ¿Te juntaste con otros y viviste en un departamento, un familiar? ¿Qué pasó? Pues ese es un tema que también mis compañeras y compañeros que vayan a ver al rato esta entrevista o que le están viendo, van a ser testigas y testigos. Yo viajaba diario. No me digas eso. Sí.
Entonces levantamos a las 4 de la 4 mañana. de la mañana para llegar a clase de 7 de la mañana con el maestro López Betancourt. Entonces te ibas desayunando en el camión. Pues digamos que la situación económica tampoco era tan, fue muy precaria. Uh-huh. A veces era el ayuno obligado para tener para el pasaje. Claro. Pero esto lo tomo con mucha entereza y con mucha fortaleza, y se pueden hacer las cosas y se puede estudiar y salir adelante cuando uno lo quiere y cuando uno tiene hambre y sed de aprender. Entonces ibas y regresabas que a las 7, 8 de la noche también. No, regresaba alrededor de las 2, 3 de la tarde, pero cuando hice el servicio social, ahí sí, porque estudiaba en la tarde, más bien hacía el servicio social en la mañana y estudiaba en la tarde, la última clase. El servicio social lo hice en Banco de México. ¿Y ahí por qué? ¿Cómo estuvo el asunto? Porque me dio clases un maestro que en ese momento estaba de director jurídico en el Banco de México, y me dijo, véngase a hacer el servicio al Banco de México, y así realicé mi servicio. Ahí en 5 de Mayo, por donde está la Bellas Artes. Y luego las prácticas, ¿manejaban prácticas en aquellos años o nada más era el puro servicio? Solamente era el servicio profesional para poder titularse. Ah, muy bien, sí, me tocó a mí también eso, pero ahora los chavos ya es que tienen prácticas y todo. Sí. Pero qué importante es eso, de que a la par de estudiar se esté ya haciendo contacto en el área donde tú quieres desarrollarte. Hiciste el servicio en el Banco de México, bueno, un boom, ¿no? De otro rollo. ¿Por qué no seguiste por esa línea y preferiste irte moviendo a otras? ¿Cómo es que la vida te llevó a otros lados? Siempre mi vocación ha sido el servicio a la ciudadanía, siempre. Entonces, el servicio social sí lo hice como un requisito para obtener la licenciatura, pero era algo en donde no me sentía cómoda. Aparte de que estaba en un área de litigio, uh-huh. El litigio pues sí era algo que me gustaba, defender derechos, pero yo tenía la cosquilla, ¿no? Seguía teniendo la cosquilla de que no es mi lugar, yo no formo parte de esta estructura, y fue como ingresé al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México. Pero hasta que egresaste. Exactamente, sí, hasta que egresé de la universidad. ¿Y si eras de puro 10? ¿Sacabas puro 10? No era de puro 10, pero sí tenía un promedio de 9.4, terminé con ese promedio en la universidad. Cuando a uno le cuestan las cosas, o sea, por ejemplo, para mí el viajar diario, el desgaste de estar en el transporte público, en el metro, hacer tareas, no me permitía tener... podemos decir que bajas notas, no podía permitir. O sea, no ibas a ir a perder el tiempo. Exactamente. Tú fuiste a lo que es, porque muchos todavía desafortunadamente van a las universidades por cumplir el capricho de los papás, de lo mejor de la carrera o simplemente que sean universitarios, pero ellos lo que menos les interesa, ¿no? Sí, y sobre todo también la motivación de las maestras y maestros en la universidad. Siempre soñaba en algún momento poder ser como ellas y ser como ellos. Y eso también te motiva, y estar en una universidad donde, caramba, pues volteas, ves los murales, escuchas cerca el rugido del puma cuando estaban los partidos en el estadio universitario. Qué wow. Padrísimo. No, es magnífico. Y bueno, entonces empiezas a trabajar ahí en la Defensoría Pública y ahí empiezas a cumplir el sueño de pues estar más en contacto con la gente, más defenderlos, más todo. ¿Algún caso que recuerdes con agrado? Claro. Primero comentar qué es la Defensoría Pública. Sí. La Defensoría Pública es una institución, en el caso del gobierno del Estado de México, también la hay a nivel federal, pero en el caso del gobierno del Estado de México son abogadas y abogados que defendemos, asesoramos y representamos a personas de escasos recursos económicos. Ese es el enfoque del Instituto de la Defensoría Pública. Y obviamente recuerdo con mucha satisfacción y también con mucho agrado el asunto de un joven, que no voy a decir el nombre, lo tengo presente, no voy a decir el nombre,
obviamente para salvaguardar integridad. su integridad. Él estuvo acusado por un delito de robo en el que no participó, pero aún así fue sentenciado y estuvo en Almoloya, en la cárcel en Almoloya de Juárez. Entonces, el desconocimiento de cómo defender a esta persona hizo que su papá y su mamá, lo comento esto de papá y mamá porque esta persona, este muchacho, había cumplido apenas los 18 años. Sí, qué cosas. Entonces, cumpliendo 18 años y lo mandan a la cárcel. A la grande, como dicen. Exactamente. Y su papá y su mamá, al estar pues mal informados, mal asesorados, dejaron pasar mucho tiempo porque les dijeron tienen que dejar pasar al menos 2 o 3 años para interponer el juicio de amparo. Oh, qué cosas. Entonces, cuando el asunto me lo asignan, lo reviso e inmediatamente se promueve el juicio de amparo y a este niño le ordenan la libertad absoluta del Centro de Rehabilitación Social de aquí de Almoloya, y él tuvo que salir caminando de la cárcel, llegó a su casa, eso me cuentan, cuando me fueron a ver y dijeron que gracias al amparo, pues él pudo obtener su libertad inmediata, rápida. Y primero sale él de la cárcel y después nos notifican a nosotros en la Defensoría Pública que la Justicia de la Unión había amparado y protegido y que ordenaba su inmediata libertad. Y ese es uno de los asuntos que llevo muy presentes, porque la justicia, si es bien impartida y también la defensa, si es adecuada, se puede hacer justicia. La justicia es una realidad porque así como tocas este tema, ¿cuántos miles, no solamente en el Estado de México, sino en el país entero, bueno, y en el mundo, están pagando o están encerrados sin ser culpables y los culpables están afuera? Y mucho es porque algunos no tienen el conocimiento ni el recurso para haber logrado una defensa, y los que sí lo tuvieron, los recursos, pues están afuera. Entonces, esto de la reforma es una de las situaciones que se pretende acabar, ¿no? Que en verdad la justicia llegue y que se cumpla en todos los ámbitos y en todos los sentidos, ¿no? Así es, y sobre todo que las personas conozcan cuáles son sus derechos. Partiendo del conocimiento de cuáles son mis derechos, ahora sí ya viene cómo los puedo ejercer, cómo los puedo disfrutar. Pues sí. Y entonces, bueno, tuviste esa experiencia, pero después tu vida también da un vuelco y te empieza a llevar a otros lugares, a lo que fue ya, pues, la parte electoral, ¿no? Así es, sí. En el año 2006 entro al Instituto de la Defensoría Pública, estoy allí cerca de 2 años y después tengo contacto con la materia electoral en el 2008. En ese momento las salas regionales del Tribunal Electoral eran temporales, solamente funcionaban cuando había procesos electorales. Pero en ese año se da una reforma y entonces las salas regionales ya se vuelven permanentes. Y yo ingresé a la sala regional Toluca, que está sobre la calle de Morelos. Sí. Ahí ingresé desde el puesto más, desde el puesto menor, uh-huh, que es profesional operativo, así se le llama. Pero pronto me di cuenta que el Tribunal Electoral era un área en donde también se pueden ya no defender, sino proteger, darle una mayor cobertura a los derechos de las personas. Y es ahí donde también es un espacio donde podemos incidir para dictar justicia, para impartirla, pero con esta visión humanista a la que siempre me he referido, porque ponemos en el centro a la persona, no al número de expediente, no a la estadística. Y me gustó mucho la materia electoral porque las personas solamente tenemos la idea de que lo electoral solamente se da en elecciones o solamente podemos estar informados respecto de autoridades electorales, 1 por la credencial de elector y 2 por las elecciones. Sí. Sin embargo, el derecho electoral va más allá,
Por ejemplo, en el mes de abril se eligieron a los copacis, a los delegados y subdelegados, que es el contacto más estrecho y más cercano que tenemos en cada ranchería, delegación, en cada comunidad. Y son elecciones donde no intervienen partidos políticos, auténticamente ciudadanas. Y ahí es donde entra también el Tribunal Electoral a proteger los derechos de las personas que se postulan. Y no solamente descansa ahí la materia electoral, sino que una vez que una persona ya es electa para desempeñar algún cargo, desde COPACI, delegado, regidores, presidencias municipales, gubernaturas, etcétera, el derecho electoral no descansa nada más en validar una elección, sino que después, cuando ya se está asumiendo el cargo y hay impedimentos, obstáculos para que se pueda ejercer ese cargo de manera debida, también entra el Tribunal Electoral a proteger el derecho de la persona que ya fue electa para que pueda desempeñar el cargo de una manera correcta. Muy bien. Entonces viene, te toca una etapa también bien interesante de cuando empiezan las mujeres a empoderarse y empezar a tener más espacios. Hoy en día los espacios, pues casualmente el Tribunal Electoral del Estado de México es presidido por una mujer, la magistrada Patricia Marta Tobar. Patricia, sí. Así es. Y también vemos el caso del Instituto Electoral, que está acá presidido por una mujer, y todas son mujeres, ahí sí son todas mujeres. Sí. Y bueno, pues vemos ahora que a la presidenta de nuestro país, a la gobernadora, la equidad que se da en el poder legislativo, 50% y 50%, y bueno, también vimos a nivel nacional las primeras mujeres que eran presidentas de la Cámara de Diputados, de la de senadores, y lo vemos también en la justicia y todo. Pero esto también no es una casualidad, es una lucha que ustedes, las mujeres, han realizado, también de justicia, de decir, bueno, nosotros también estamos preparadas, tenemos la experiencia, la capacidad, porque todo eso sirvió para que en este momento te encuentres en esta posición, ¿no? Así es, sí, justamente es una lucha, acertadamente esa es la palabra, es una lucha que se ha emprendido por parte de las mujeres. Y también aquí quiero hacer esta reflexión. Son esfuerzos también conjuntos que se han hecho entre hombres y mujeres. No solamente es una lucha aislada. Se han hecho esfuerzos conjuntos y lo digo así porque también he recibido mucho respaldo y mucho apoyo de grandes hombres, así como de grandes mujeres. Y efectivamente, la impartición de justicia no puede ser ajena a este principio de paridad. Somos más mujeres, pero la representación no está totalmente en los órganos de impartición de justicia. Ahora, efectivamente, en el caso del Estado de México, el tribunal está presidido por una mujer y hay otras 2 magistradas que se acaban de incorporar al pleno. Uh-huh. Se compone por 5 magistraturas, de las cuales 3 son mujeres y 2 son hombres. Sí hay una mayoría de mujeres. En el Instituto Electoral, pues es completa la integración. Pero esto no siempre fue así y no es un pasado tan remoto. El hecho de que los órganos de impartición de justicia hayan estado integrados en su mayoría por mujeres. Esto es algo muy reciente. Sí, aquí en el Estado de México fue de la pandemia hacia atrás y de la pandemia para adelante ya fue el cambio. Exactamente. Ahora aquí también hay que hacer una reflexión. Si bien es cierto que habemos más mujeres, tanto en la política, en las presidencias municipales o en los órganos legislativos y en los órganos de impartición de justicia, también es una realidad que no nada más debe haber más mujeres, sino que debemos haber más mujeres en puestos de decisión, en puestos donde son oportunidades para poder transformar las políticas públicas. Claro. No solamente que haya más mujeres en número, sino que haya mujeres de calidad y así se pueda formar un liderazgo femenino o una política femenina. Pues sí. Esta reforma trae consigo, obviamente, también esta paridad. Inclusive vimos pues cómo se designaron después de que pasaron los exámenes y todo,
porque aquí no es improvisación nada más por ser mujer o por ser hombre, no, hay una preparación, los promedios que tú hacías referencia. Y bueno, ya llegaron, pero hubo una insaculación también, porque para exactamente que participe el mismo número, ¿no? Y entonces todo esto pues es parte de esta reforma, y en esta reforma pues también hay que hacer se pueden hacer algunos ajustes, porque es el momento ahorita de las propuestas y de hacer muchas cosas, porque precisamente está arrancando la reforma, ¿no? Sí, ya hay algunos parámetros, pero esto va a ser de prueba y error, y apenas es el inicio de lo que queremos, que en verdad la justicia sea total, ¿no? Así es, justamente esta nueva configuración para elegir a las personas juzgadoras abre esa posibilidad. Y es una responsabilidad que ahora se traslada a la ciudadanía. Y por eso la ciudadanía debe de estar informada sobre cuáles son los perfiles, pero no solamente de cuáles son los perfiles, sino quiénes son las personas que están detrás de la candidatura, qué han hecho, cuáles han sido sus líneas para poder resolver los problemas. Por ejemplo, en mi caso es no solamente tener un expediente en la mano, sino resolver, en mi caso, con perspectiva de género, con visión de derechos humanos. La perspectiva no es otra cosa que cómo enfocas y cómo vas a resolver el asunto, tomando en cuenta el contexto que rodea a la problemática y sobre todo que rodea a la persona. Por eso es muy importante conocer a los perfiles de las personas que se están postulando para desempeñar un alto cargo, sobre todo ya sea a nivel local o a nivel federal, pero sí buscar cómo han propuesto la resolución de los asuntos. Y aquí quiero decir algo importante. En mi caso, siempre he apoyado a las magistraturas. Yo no tengo la titularidad ahora de ninguna magistratura. Siempre he apoyado y he propuesto, he realizado aportaciones que desde mi punto de vista han sido valiosas para la protección de derechos humanos. Te voy a poner un ejemplo. Sí. En el estado de Yucatán, yo trabajé en la Sala Regional Jalapa. La Sala Regional Jalapa abarca todos los estados del sur de nuestro país. Y en el caso de Yucatán se llevaron a cabo elecciones y una persona afirmaba ser indígena para poder contender a un cargo de diputado federal. Sí. Pero nosotros sabemos que estas comunidades han sido históricamente discriminadas. Sí, y que totalmente, entonces su voz es muy importante en un cargo de elección popular. Y se han establecido medidas que se les llaman acciones afirmativas, que no son otra cosa más que reservar espacios para ese tipo de personas con la calidad de indígenas. Entonces, de la lectura del expediente y de las pruebas que aportó la comunidad maya cuando impugnó el registro de esta persona, me di cuenta de que la comunidad no lo reconocía como persona indígena y que esta persona había participado en 2 procesos electorales anteriores. Se le preguntó, oye, ¿te autoadscribes? ¿Te consideras indígena? Claro. Y dijo no. Entonces, es una usurpación realmente de un espacio para una persona con la calidad de indígena. Entonces propuse revocar el registro de esta persona para que el partido político cumpliera con la cuota afirmativa de persona indígena y que sí designara a una persona con esa calidad, no a alguien que estuviera tratando de cumplir el requisito, pero con ello perjudicando a una persona cuya, digamos, ese espacio se reserva para, de alguna manera, reparar esta invisibilidad que se le ha dado a las personas indígenas. Ese fue uno de los asuntos en donde procuré la protección del derecho a la comunidad indígena. Claro. Parte de esta reforma también se habla de que pues que sea la justicia y la ley más humana, que no sea tan pues aquí dice y se acabó, ¿no? Entonces hay que buscarle esa parte, mucho de lo que tú has venido manejando. ¿Qué más podrías proponer? Las propuestas que tengo son
estoy muy enfocada con la lucha de las mujeres y quiero comentarte que son 3 propuestas. La primera es fortalecer la Defensoría Pública. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya se cuenta con una Defensoría Pública que presta asesoría y representación a personas de las comunidades indígenas. Pero mi propuesta también es reforzar esta defensoría para que no solamente sea a un sector en particular, sino que también sea para personas de la diversidad sexual, para personas migrantes, para personas afrodescendientes y en general para cualquier persona que por su circunstancia particular no pueda tener acceso a un abogado o a una abogada en materia electoral. La segunda es proteger los derechos de la maternidad de las mujeres en la materia electoral. Y de la mano, conciliar esta carga laboral que tenemos con nuestra vida familiar. Es muy sabido que en el Poder Judicial de la Federación estamos trabajando más de 12 horas diarias. Y eso impacta, tiene un impacto en nuestra familia y también en poder desarrollar libremente la maternidad. Y en eso estoy enfocando mis propuestas, en generar mecanismos para poder tener un equilibrio o un balance entre nuestra familia y nuestra realización profesional. Y una tercera La tercera era realizar este equilibrio. Perfecto. Y la segunda es proteger los derechos laborales de las mujeres, porque con estas cargas de trabajo y también con, ¿por qué no decirlo así? Al interior del Poder Judicial también hay una violencia y hay una discriminación en contra de las mujeres, y eso es algo que se tiene que decir, que se tiene que hablar y que se tiene que visibilizar también. No, que se tiene que acabar. Por supuesto, y no tolerarse tampoco la violencia al interior del propio tribunal, del Poder Judicial. Pues la verdad, bien interesante tu historia de vida, de cómo demuestras que eres el resultado del esfuerzo cotidiano, del hambre, del que sí se puede y el de querer es poder, y que te ha llevado a tanto, a Itzel Sierra Vega. ¿Algo más que desees agregar? Pues hacer un llamado a la ciudadanía. Es muy importante que salgan a votar este 1 de junio, sí, que conozcan los perfiles y que también sepan quién está detrás de la candidatura. A lo largo de lo que he recorrido en este mes de campaña, que abarca los estados de Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos, me he dado cuenta que la gente todavía piensa que esta es una elección de partido político, y eso no es cierto. Eso sí es grave, ¿eh? Exactamente, porque yo les comento que inclusive la participación de los partidos políticos en esta elección es causa para que cancelen la candidatura de alguna persona que esté recibiendo el apoyo de un partido político. Esclarecer eso, y sí decirles que también recibo comentarios respecto de personas que dicen, oye, pues es que esta elección ya está de alguna manera dada, ¿no? Uh-huh. Porque justamente por la intervención de partidos políticos, pero hay que desterrar ese pensamiento, ese mal pensamiento, y si queremos desterrarlos, pues tenemos que salir a votar. Esta es una elección ciudadana, completamente ciudadana, y por eso hago este llamado para que salgan a votar el día domingo 1 de junio. Sí, si quieren conocer más de los perfiles, no solamente de Itzel Sierra Vega, sino de todos, está la página del INE y la página del IEM, el apartado de Conóceles. Ahí vienen todos los detalles, la semblanza, tanto laboral como también la parte de escolaridad, todo lo que han hecho, y la parte humana, y ahí se puede ir observando si han trabajado con el aspecto de derechos humanos, sus especialidades y qué hace cada uno de ellos, porque son muchos jueces y muchos magistrados de diferentes áreas, pero que a final de cuentas lo que se persigue todos es que exista una justicia pronta, inmediata, y que en verdad llegue a todo el pueblo, ¿no?
Sí, y que sea también muy cercana, ¿no? Ya no se puede concebir al juez o al magistrado en el escritorio sin tener ese contacto con la ciudadanía. Pues muy bien, pues agradecemos mucho tu presencia. Deberíamos ir a saludar allá a Ocoyoacán, unos tamales de ollita. Por supuesto. Y unas truchas también. Así es, en la Marquesa. Muy bien, muchas gracias, Itzel Sierra Vega, por estar el día de hoy aquí en el programa Eslabón Informativo de Cadena Radio de Toluca para el mundo entero. Muchas gracias, Roberto, la parte técnica. Un servidor, Joel Morales Bravo, les agradece. Les invitamos obviamente a que acudan a votar el próximo 1 de junio. Por favor, hágalo con un voto informado. Gracias, hasta la próxima.